El pasaje bíblico de hoy es Romanos capítulo 8, el verso 12 al 16. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Amados hermanos, hermanos de iglesias filiales de Corea y del mundo, todos los hermanos y televidentes de GCN que ofrecen el culto a través del Internet en el mundo entero. En el pasado existía un estatus social que es difícil hallar hoy en día, llamado siervo o esclavo. Todo lo del esclavo pertenecía a su dueño y era manejado por el dueño. En una sociedad en la que se heredaba la posición social, si los padres eran esclavos, sus hijos también debían vivir en condición de esclavitud. En nuestro país también, en la dinastía Joseon, también vivían así heredando la posición social, ¿verdad? Desde el nacimiento eran esclavos y eran humillados y maltratados durante toda su vida. En una sociedad en la que el sistema de clases sociales es estricto, por más que se esforzaban, no podían librarse del lazo del estatus social. En la época del rey Sejong de nuestro país también había un hombre muy inteligente, que hoy en día sería como un científico muy hábil en la investigación. El rey Sejong lo apreciaba mucho y quería designarle un puesto y trabajo importante. El rey deseaba cambiar su estatus social, no obstante, podemos ver que eso fue difícil debido a la fuerte oposición. Podemos ver que aún siendo el rey, no le era fácil cambiarle el estatus social a alguien. Pero en realidad todos nosotros espiritualmente también habíamos nacido y vivido como esclavos. Romanos 6:16 cita: ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? ¿Sabían o no sabían? Termina el verso: sea el pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Existe una diferencia. Es decir, si obedece al pecado, será esclavo del pecado. Los que gobiernan el pecado son el enemigo, diablo y Satanás. Así llega a ser esclavo el enemigo y diablo finalmente. Entonces, su resultado será ir a la muerte e infierno. Y el siervo de obediencia es quien obedece a Dios, al Señor y al Espíritu Santo para justicia. Si llegas a ser así, siervo de obediencia, que obedece a la verdad, a la luz y a la palabra, no solamente tendrá vida eterna, sino también será el pueblo del reino celestial e hijo o hija de Dios. Por eso entrarán a la vida eterna. Por ello, dependiendo de quién sea usted, siervo o esclavo, vendrá ese gran resultado, ya sea la muerte eterna y el fuego del infierno o la vida eterna. Ese es el requisito para entrar al hermoso reino de los cielos, la Nueva Jerusalén. Y tal como el autor de Salmos confesó en Salmo 51:5, he aquí en maldad he sido formado. Hermanos, ¿qué persona no ha sido formado en maldad? Todos han nacido en maldad. Continúa el verso: y en pecado me concibió mi madre. Dice que la madre también lo concibió en pecado. Termina el verso: nosotros hemos sido concebido en pecado. Tal como confesó el autor de Salmos, nosotros hemos sido concebidos en pecado y nacimos como pecadores al recibir la sangre del pecador Adán. Y hasta antes de aceptar al Señor, vivíamos como esclavos del pecado, obedeciendo al enemigo diablo y Satanás. Mas gracias a Dios, a diferencia de los esclavos de este mundo, a nosotros nos fue dada la oportunidad para cambiar el estatus por nosotros mismos. Al aceptar a Jesucristo, nuestro Señor, hemos pasado de ser esclavos del enemigo diablo y Satanás a ser hijos de Dios y
y hemos llegado a llevar una vida digna. Todos ustedes desearán disfrutar una vida digna y valiosa como hijos de Dios. Entonces deben obedecer a la voz y dirección del Espíritu Santo. Sin embargo, si aún queriendo obedecer, ¿cuál será la razón por la que a veces no puede hacerlo tal como desea? Lógicamente, aún queriendo obtener ese estatus valioso, esa vida eterna y no muerte eterna, y deseando ir por ese camino en el que llega a ser el pueblo celestial e hijos de Dios, deberían conocer cuál es la razón por la que a veces no pueden hacerlo como desean. ¿No es así? Es por la falsedad que hay en el corazón. Es decir, es por la falsedad que hay en el corazón de ustedes. En el mensaje anterior les compartí que para escuchar claramente la voz del Espíritu Santo deben sí o sí desechar la falsedad del corazón y llenarlo con la verdad. Esto es porque con tan solo conocer la verdad y solo esforzarse para cultivar la verdad en el corazón, no podrá escuchar perfectamente la voz del Espíritu Santo. Por tanto, los que consideren que tienen todavía mucha falsedad en el corazón, espero que de ahora en adelante se despojen de ella diligentemente. Si realmente toman la determinación y van practicando conforme a la palabra, no tardarán mucho tiempo en cultivar el corazón por la verdad. A partir de hoy vamos a examinar sobre el proceso de cultivar el corazón por la verdad, la palabra. Oro en el nombre del Señor para que todos los hermanos sean hijos preciosos de Dios que obedecen completamente a la voz del Espíritu Santo. Amados hermanos, hoy es el cuarto mensaje de la serie La voz, dirección y guía del Espíritu Santo. En la prédica pasada les dije que para llenar el corazón con la verdad, deben realizar el trabajo de despojarse de la falsedad y llenarlo con la verdad juntamente, al mismo tiempo. Antes de explicar sobre el método específico para hacerlo, primeramente examinaremos cómo la verdad y la falsedad se ejecutan o funcionan en cuanto a escuchar la voz del Espíritu Santo. Hermanos, dentro de ustedes está la verdad y asimismo la falsedad. Deberían conocer claramente cómo estas dos cosas funcionan en el momento de escuchar la voz del Espíritu Santo, ¿verdad? Espero que sea un tiempo en el que se den cuenta del por qué deben despojarse la falsedad y llenarse la verdad. Primeramente, la verdad desempeña un rol como un manual para escuchar la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo da la respuesta más adecuada en la situación que han enfrentado sus hijos. Él da la dirección de qué hacer y qué decir. En ese momento, el Espíritu Santo, quien es el Espíritu de la verdad, brinda la respuesta de la verdad que ha cultivado en el corazón. Es decir, que el Espíritu Santo, quien es el Espíritu de la verdad, da respuesta con la verdad que ha cultivado en el corazón. Entonces podrían preguntarse, ¿eso quiere decir que no se puede oírla para nada en el estado en el que no se ha cultivado la verdad, la palabra en el corazón? De esto les expliqué en los mensajes anteriores. Les dije que había dos formas para escuchar la voz del Espíritu Santo, ¿verdad? Les expliqué que hay la voz que uno escucha por la palabra y la verdad. Estoy ahora explicando el obtener la respuesta dentro de la verdad. Por ende, si no está la verdad en su corazón, la palabra en su corazón, por más que el Espíritu Santo quiera enseñar la respuesta, en cada momento no podrá hacerlo. Por ejemplo, un estudiante que no ha estudiado nada, en el día del examen no sabrá qué hacer, no podrá escribir la respuesta porque no hay algo que sepa. Es igual cuando escuchamos la voz del Espíritu Santo. Como no ha estudiado, no podría tener un buen resultado en el examen. Y algunos estudiantes así vienen a veces a recibir la oración con sus padres y me piden que ore para que puedan tener un buen resultado en el examen y que puedan recordar bien las cosas y no equivocarse en el examen. Y si no ha estudiado nada, no habrá equivocación alguna que cometer ni tendrá la necesidad de recordar algo. Un estudiante que ha estudiado mucho sí se preocupará de no recordar o equivocarse. Una persona que tiene solo un poco de la verdad, la palabra en el corazón, pese a que escuche la voz del Espíritu Santo en un cierto grado al estar lleno del Espíritu Santo, tendrá un límite. Por consiguiente, deben ir llenando el corazón con la verdad diligentemente. Deben leer, escuchar y aprender la palabra de Dios, que es la verdad, con diligencia. Es mucho mejor si incluso memoriza los versículos importantes.
Asimismo, las prédicas que han escuchado en el culto, también deben meditar en ellas nuevamente para comprender y conocer profundamente su contenido. Por eso yo les digo siempre en cada culto que las prédicas que escuchen tanto en la vigilia de viernes como también en el culto de miércoles y en el culto dominical de la mañana y tarde, no deben dejarla pasar de esa semana, sino en esa misma semana tomarla como alimento espiritual. Supongamos que lo hicieron durante un mes, 2 meses, 3 meses, medio año y un año. Esas personas entrarán rápidamente al Espíritu. No tiene por qué demorarse y naturalmente recibirá claramente la voz, dirección y guía del Espíritu Santo. Y debe cultivarla en su corazón, no solamente conocerla de cabeza, sino en su corazón. Lo que uno hace con su mente tiene límite y al no recibir la dirección del Espíritu Santo no podrá recordar algo y se chocará contra el límite carnal. No obstante, lo que ha cultivado en el corazón no tiene límite. Aunque cultive mucho y almacene mucho, cuanto más haya almacenado en su corazón, podrá escuchar más claramente la voz del Espíritu Santo y recibir su guía. Será cómodo. En el computador también existe una capacidad de almacenamiento. Hoy en día, por el desarrollo de la tecnología, puede almacenar muchas cosas. Y es bueno cuanta más información tenga para usar lo que necesite libremente cuando desee. ¿No es así? Nosotros también lo que debemos hacer es almacenar. Y si nosotros ensanchamos el corazón, cuanto más lo hayamos hecho, más grande se volverá y podremos guardar todo lo que querramos. Pero en realidad lo más importante que esto es practicar conforme a la palabra. Yo no tengo una buena memoria físicamente, mas para mí no es difícil escuchar la voz del Espíritu Santo, porque la palabra de Dios no está como conocimiento en mi cabeza, sino cultivada en mi corazón. Por eso no puedo memorizar bien los versículos en mi cabeza. No puedo recordar bien el nombre de nuestros hermanos, ni el rostro de los hermanos. Con verlos una sola vez no puedo recordar, debo verlos varias veces. Yo me esfuerzo por grabar sus rostros en cada culto, para grabarlos al menos una vez más. Y tampoco recuerdo bien la letra de himnos, incluso los himnos que Dios nos ha dado. No puedo recordar la letra, por lo que no puedo seguir la letra al cantar. Aún así, lo que he memorizado cuando tenía mejor capacidad de memoria antes, sí recuerdo, por lo que si cantan himnos antiguos, puedo seguir la letra y cantar. Después de la apertura de la iglesia, hubo más cosas por las que menos puedo acordarme. Sin embargo, no tengo incomodidad alguna. ¿Por qué? Porque cultivo el corazón por el Espíritu. Por lo que aunque no recuerde qué capítulo, qué versículo de la Biblia es, al haber cultivado por el Espíritu en mi corazón los 66 libros de la Biblia, no tengo incomodidad alguna y asimismo no tengo incomodidad para escuchar la voz del Espíritu Santo. Por ello deben cultivarla en el corazón por el Espíritu. El Espíritu Santo le recordará la palabra que necesita en cada momento. Para cultivar así la verdad en el corazón, debe ciertamente practicar conforme a la palabra. Deben poner por obra conforme a lo que ha dicho en la Biblia. Hazlo, guárdalo, no lo hagas, deséchalo. Aunque ustedes lean, memoricen la palabra de la Biblia y se aprendan las prédicas, si no ponen en práctica esa palabra y no la cultivan en el corazón, esa verdad no será de su capacidad. Si ha memorizado versículos, eso es todo por su cabeza, ¿no es así? Se hace con su mente. Lo que deben hacer es poner en práctica lo que ha memorizado para así cultivarla por el Espíritu y en el corazón. Debe desechar la falsedad y cultivar su corazón por la verdad. Si lo comparáramos con el estudiar el idioma inglés, con tan solo sentarse y memorizar el libro de lecciones en inglés, no podrá hablar fluidamente en el idioma. No podrá hablar fluidamente el idioma. Con base en el conocimiento que ha aprendido, debe intentar de hablarlo y también entrenar el oído para escuchar y entender. Debe intentar de escribir también empleando la gramática y el vocabulario. Al practicar hablando, escuchando y escribiendo así directamente podrá ser hábil en inglés. Si no adquiere así las habilidades, si un extranjero de repente le acerca a hablar en inglés, no podrá conversar con facilidad. Es igual con escuchar la voz del Espíritu Santo. Para oír claramente la voz del Espíritu Santo en cada momento, debe estar la verdad cultivada en el corazón. Así, cuando la necesite, el Espíritu Santo le podrá permitir escuchar
esa voz claramente por medio de esa verdad. Al llevar la vida de fe, hay muchos momentos en los que pedimos una respuesta para algún asunto. En ese momento existe el caso en el que la respuesta es simple como la siguiente: A es B. No obstante, existen casos en los que no es así la respuesta. Hay momentos en los que hay varias respuestas y pese a que parezca ser un mismo asunto, pasa que la respuesta varía dependiendo de la medida de fe de cada persona. Así que si no puede escuchar esta voz del Espíritu Santo, no puede dar una consejería clara, aun con las cosas fáciles. No puede dar una consejería clara. Podrá aconsejar con su conocimiento, con su pensamiento que tiene en su cabeza. Pero la consejería, aun siendo un mismo asunto, varía dependiendo si la persona está en primer, segundo, tercer o cuarto nivel de la fe. Para una persona de segundo nivel de fe debe aconsejar de acuerdo con su nivel, que es segundo nivel de fe, y así respectivamente. Por ejemplo, no debe decir a un niño lactante que coma cosa sólida y tampoco enseñar que un niño que ya come cosas sólidas que tome leche. Por eso, aun dando una consejería de una misma situación, debe ser diferente según la medida de fe. Si conversa con esa persona, podrá conocer su nivel de fe, ¿no es así? Y debe dar consejería conforme al nivel de la fe de esa persona. Cuando se hace con el conocimiento de su cabeza, no tendrá en consideración el nivel de fe, sino solo con su conocimiento, por lo que no saldrá la respuesta y se sentirá incómodo esa persona aún recibiendo la consejería. Si la verdad está cultivada en el corazón, podrá conocer claramente cuál es la respuesta adecuada para cada situación por medio de la voz del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo conoce. Solo el Espíritu Santo conoce dar la respuesta según la medida de fe de la otra persona. Por ello, al dar la consejería, recibiendo la dirección del Espíritu Santo, será una consejería correcta. Si no, solo podrá dar consejería de su conocimiento. 1 Corintios 2:10 menciona: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo escudriña hasta lo profundo de Dios, es decir, que conoce hasta lo profundo de Dios. Una persona que tiene el corazón cultivado por la verdad, siente el corazón de Dios a través del Espíritu Santo. Por eso puede entender exactamente la voluntad de Dios y practicarla tal cual. La verdad que ha sido cultivada en el corazón desempeña así el rol como un manual para que el Espíritu Santo pueda indicar la respuesta necesaria. Y el otro funcionamiento de la verdad es que hace que cada persona obedezca a la voz del Espíritu Santo. Por ejemplo, aunque el Espíritu Santo le diga: ama a tu hermano, si no hay amor en su corazón, no podrá amar. Pese a que intente amar, tendrá un corazón de odio. En cambio, una persona que tiene cultivado el amor en su corazón, si el Espíritu Santo le dice que ame, podrá amar a cabalidad, porque tiene la capacidad para obedecer a la voz del Espíritu Santo y practicar conforme a la palabra. Esa es la razón por la que enfatizo una y otra vez que deben cultivar la verdad en el corazón. Amados hermanos, de esta manera la verdad hace que escuche la voz del Espíritu Santo y que obedezca a esa voz. Entonces, ¿cómo funcionará la falsedad del corazón en cuanto a escuchar la voz del Espíritu Santo? Hermanos, una persona que no ha entrado al Espíritu, al nivel del Espíritu, tiene todavía falsedades en el corazón. ¿Y cómo actúa esta falsedad cuando escucha la voz del Espíritu Santo? Tiene un efecto o funcionamiento contrario al de la verdad. Es decir, no deja escuchar la voz del Espíritu Santo y hace que no pueda obedecerle. Si examinamos más detalladamente, cuando tiene falsedad en el corazón, en primer lugar, surgirá el pensamiento carnal. Romanos 8:7 registra: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Es decir, hacer las cosas con el pensamiento carnal, por más que le dé la respuesta, le aconseje y enseñe, si uno hace con su pensamiento carnal, eso es enemistad contra Dios. Y si obedece a ese pensamiento carnal, qué lamentable es ello. Termina el verso: porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. El pensamiento de la carne es, en simples palabras, un pensamiento contrario al pensamiento espiritual. Desobedece a la voz y dirección del Espíritu Santo. Sobre este pensamiento carnal, aleluya, Dios Padre Todopoderoso de amor, por favor pon tus manos sobre todos los hermanos que están recibiendo ahora esta oración.
Muestra tus obras que trascienden el tiempo y el espacio a todos aquellos que están recibiendo esta oración a través de GESEL Internet, sobre todos los hijos de Dios alrededor del mundo. Dales la fe para que crean de todo corazón. Echa fuera todo pensamiento negativo y dudas. Echa fuera toda prueba y dificultad. Desde la cabeza hasta los pies, todas las entrañas, articulaciones, nervios, tejidos y células, cualquiera que sea la parte enferma, que ardan con el fuego del Espíritu Santo y la luz original. En el nombre de Jesucristo yo ordeno al enemigo, diablo y Satanás, todas las enfermedades, gérmenes y virus fuera, que venga la luz. Por favor, quema todas las enfermedades terminales incurables con el fuego del Espíritu Santo. Aleja todas las enfermedades endémicas, incluye la malaria. Que todas las enfermedades contagiosas, incluidas el resfrío, la gripe, la fiebre, desaparezcan. Protégelos de todo tipo de gérmenes y virus. Sánalos de todo tipo de cáncer, el estómago, pulmón, hígado, glándulas mamarias, útero, piel e intestino, el SIDA, la leucemia, la apoplejía cerebral, la presión arterial alta y baja, la diabetes, el problema de la tiroides y las enfermedades del corazón, los pulmones y las enfermedades de la mujer, que todas las inflamaciones desaparezcan. Sánalos de polio, apoplejía, artritis y hernias discales, dolor de espalda, dolor de cabeza, neuralgia, y que todos los demás dolores desaparezcan. Epilepsia, autismo, depresión, neurosis y otras enfermedades mentales, fuera. Que todos los tipos de parálisis sean sueltos, que se levanten, caminen y salten. Permite que los ojos vean bien, que los oídos oigan bien, que los ciegos puedan ver, los sordos oigan y los mudos hablen. Sánalos de toda secuela de vida, toda clase de accidentes. Fija los huesos rotos. Restaurarlos de toda quemadura. Permite que toda sensación de calor y quemadura desaparezca. Padre, ora para que no quede ninguna cicatriz. Límpialos de todo tipo de adicciones a las drogas, envenenamiento y abuso de sustancias. Permite que los nervios muertos, los tejidos y las células se regeneren, que los muertos vuelvan a la vida. Dales la bendición y la concepción. En el nombre de Jesucristo ordeno al enemigo, diablo y Satanás, al gobierno de la potestad del aire y las fuerzas del mal de los lugares celestiales y sus sirvientes, fuera. Espíritus malos, impuros, falsos y engañosos, espíritus separadores y toda fuerza de la oscuridad, fuera. Que sean sueltas todas las ataduras de la maldad, fuera toda oscuridad, que venga la luz. Dios Padre, dales la fuerza para clamar en oración y el poder para desechar los pecados y santificarse. Cuando sus almas prosperen, permite que les vaya bien en todo y permite que sus familiares sean evangelizados. Protégelos de todo tipo de accidentes y desastres a lo largo de esta semana y bendícelos para llevar una vida próspera sin ningún problema. Con los muros del fuego del Espíritu Santo, huésped celestial, los ángeles, y con tus ojos como llama de fuego, protege a todos tus hijos, sus familias, lugares de trabajo y negocios. Brinda a los estudiantes la sabiduría y comprensión y dales entusiasmo y fervor para que estudien bastante. Por favor, haz que mantengan sus corazones y mentes fuera de las cosas del mundo y permite que amen a Dios con más fervor. Ya sea que tus hijos coman o beban o hagan lo que hagan, permíteles que hagan todo lo posible para vivir una vida que te glorifique. Permite que puedan testificar sobre el Dios vivo diciendo: he encontrado y experimentado a Dios y he recibido sus respuestas y bendiciones. Dios Padre, gracias. Toda la gloria sea para ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo he orado. Amén.